el tema de la clase anterior, que es el tema de las funciones aleatorias. Como yo le había ya comentado, este tema es central para la geoestadística porque es lo equivalente al concepto de variable aleatoria para estadística. Entonces, para geoestadística, funciones aleatorias cumple el papel que cumple el concepto de variable aleatoria para estadística. ¿Okay? Entonces vamos a ver toda una serie de las definiciones, etc. Todo va a ser muy somero para nada más como recordatorio, ¿no? Bueno, empezando por el concepto de función aleatoria, ¿no? Y el concepto de función aleatoria se basa en el concepto de variable aleatoria. Entonces, si a cada punto de una región en el espacio, es decir, a cada punto, a cada posición, y con eso lo marcamos con una X que significa las coordenadas de esa posición en esa región del espacio, le hacemos corresponder una variable aleatoria, entonces al conjunto de variables aleatorias espacialmente distribuidas se le nombrará como función aleatoria. ¿Okay? Entonces esto es bastante abstracto, pero es entendible, ¿no? Es decir, que en cualquier subregión que yo tenga, yo puedo definir una función aleatoria de manera que en cada posición yo voy a tener cada punto, cada posición, con las coordenadas correspondientes, voy a tener una variable aleatoria. Que esa variable aleatoria no es igual o no tiene nada que ver con la otra vecina, es decir, puede ser cualquiera. Y tiene como consecuencia su propia función de distribución de probabilidad. Cada variable aleatoria. Y por lo tanto, después, abusando del lenguaje, las posiciones es decir, es equivalente a hablar de variables aleatorias que de posición, ¿no? Porque como la posición define de manera única una variable aleatoria, es decir, como etiqueta una variable aleatoria, entonces es indistinto, ¿no? Entonces ya después nos olvidamos de eso y hablamos de las posiciones, ¿no? Porque en cada posición vamos a tener una variable aleatoria. ¿Ok? Y poníamos varios ejemplos de fenómenos, ¿no? De mediciones en ciencias de la Tierra o de propiedades que podemos modelar como funciones aleatorias, ¿no? Entonces, siempre remarco que realmente esos fenómenos no es que sean aleatorios, pueden ser completamente deterministas, etc. Pero lo que estamos usando, el modelo, ¿no? El concepto de función aleatoria para representarlos. Y eso mayormente es factible cuando tienes incertidumbre. Es decir, cuando realmente tienes información incompleta. Si puede ser el fenómeno, puede ser realmente completamente determinista, pero debido a la incertidumbre conviene, o es una opción, digamos, es una opción, poderlos modelar como una función aleatoria. ¿Ok? Pero ya en los sucesivos abusamos del lenguaje y decimos que, por ejemplo, la porosidad de un yacimiento es una función aleatoria. Es un abuso del lenguaje. No es una función aleatoria, pero lo voy a decir y lo vamos a decir. Pero en el entendido de que lo podemos modelar, es decir, que la porosidad se puede en un yacimiento o en suelos, ¿no? O en un acuífero, ¿no? O en una roca, en una muestra de roca, se puede modelar como una función aleatoria. ¿Bien? Y esa sería una función aleatoria continua. Y tenemos funciones aleatorias discretas. Las facies, ¿no? El tipo de roca que hay en un yacimiento sería una función aleatoria discreta. Y también comentamos que, y eso ya lo habíamos comentado incluso antes, en las clases anteriores, que una variable continua la podemos convertir en discreta si tomamos valores de corte o intervalos, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. Hay unas que por su naturaleza son discretas, ¿no? Como, por ejemplo, como lanzar el dado, ya dijimos, ¿no? Nada más que toma valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son esos valores únicamente y son contables, infinitos, ¿no? Y en ese caso es una variable discreta. Y
pero también una variable continua, entonces una función aleatoria continua se puede discretizar y convertirla en una función aleatoria discreta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para ciertos intervalos de valores de porosidad, pudiéramos decir que son un tipo de fase y podemos entonces identificar el tipo de fase por cierto rango de la porosidad o de la permeabilidad, de la saturación del agua, etcétera, por sus propiedades petrofísicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo, sencillamente. ¿Ok? No me voy a detener aquí en el concepto de variable regionalizada. Ya dije que no se va a usar, que es un concepto prácticamente obsoleto, nada más por completez se ve. Y en la parte de la distribución de probabilidad de una función aleatoria, como ya hemos hablado de las variables aleatorias, pues aquí en realidad se puede extender para el caso multivariado. En particular, como hay infinitos puntos en una región, pues es infinito variado. Quiere decir que es muy difícil, si tenemos un conjunto de datos, ¿no? Y siempre tenemos un conjunto de datos, el conjunto de datos siempre es finito, eso no hay otra manera. Tenemos una medición, tenemos una muestra, tenemos un conjunto de datos que puede ser representativo de una función aleatoria, pues con ese conjunto de datos es prácticamente imposible conocer cómo es, cuál sería la función de distribución de probabilidad que lo representa. Por lo tanto, optamos por caracterizar esa función de distribución de probabilidad a través de sus momentos, en particular de los momentos de primer y segundo orden. Entonces, definimos de manera análoga al caso que hicimos de las variables aleatorias los momentos de primer y segundo orden. Entonces tenemos el primer momento de primer orden, el momento de primer orden, que es conocido como valor medio o media, y se define por la esperanza matemática, y lo único que hay que remarcar o tomar en cuenta, que en general, en este caso, el valor esperado de una función aleatoria, su valor esperado va a depender de la posición. Es una función de la posición, ¿verdad? ¿Okay? Y de manera análoga podemos definir la varianza, que es el momento centrado, ¿no?, de segundo orden, y otra vez va a depender de la posición. Nada más para ver si me están atendiendo, ¿qué es lo que medirá la varianza? ¿Qué caracteriza la varianza? La dispersión. Gracias, Miguel Ángel. Sí, Juan, ve apuntando los que responden, ¿no? Por favor. Sí, sí, doctor. Sí. Sobre todo los primeros que responden, ¿no? Para decir, tomarlo en cuenta. Bueno, está la covarianza, que la podemos ver como una extensión de la varianza, cuando ya estamos midiendo la dependencia entre dos variables aleatorias. Aquí entonces, entre dos posiciones, ya sabemos que cada posición define dos variables aleatorias, por tanto la covarianza nos está dando una dependencia entre esas dos posiciones, ¿no? Entonces, y se puede reducir a la varianza en el caso de que sea la misma posición, y decimos que es la autocovarianza, ¿no? La covarianza, autocovarianza, ¿ok? Pero además tenemos el otro momento de segundo orden, que es la semivarianza, la función de semivarianza o semivariograma, o sencillamente decimos variograma, vamos a decir variograma en lo sucesivo, ¿no? Y que ya habíamos visto cómo se definía en el caso en la clase de análisis exploratorio de datos, y que realmente cobra sentido particular en la geoestadística. Entonces van a ver, el sentido fundamental de la geoestadística es que tiene su definición, tiene sentido según el grado de estacionalidad. Eso vamos a verlo casi inmediatamente. Y bueno, sí tiene también, ya sabemos, la definición es la varianza de la diferencia, dado dos posiciones, la varianza de diferencia, y a diferencia de la covarianza mide el grado de dependencia, ¿no? Es decir, a mayor covarianza, mayor dependencia, menor covarianza, menor dependencia. Esta es completamente al revés, es lo contrario. A mayor semivarianza, menor dependencia, menor semivarianza, mayor dependencia, ¿no? Entonces, como mide la carencia de dependencia, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, es nada más para que quede claro. Así que es lo opuesto a la función de covarianza. ¿Ok? Entonces,
como es tan complejo, es decir, el estudio a través de una muestra, el estudio del comportamiento de un fenómeno, es decir, modelándolo como una función aleatoria, y ya dijimos que vamos a estudiarlo a través de esos momentos, pues conviene hacer una clasificación de estas funciones aleatorias según su grado de estacionalidad. Entonces, hay que partir primero del concepto de estacionalidad. Entonces, estacionalidad con R, ¿no? No con L, ¿sí? En las series de tiempo está un concepto que es de estaciones, de estacionalidad. Y aquí estamos viendo un concepto que es un poco diferente, que es de estacionalidad. ¿Okay? Entonces, el concepto de estacionalidad se dice que una función aleatoria es estrictamente estacionaria o simplemente estacionaria. Esto es estrictamente para remarcarlo, ¿sí? Si su función de distribución de probabilidad es invariante a cualquier traslación respecto a un vector h cualquiera arbitrario. Entonces, si tenemos un conjunto de puntos y los trasladamos a una nueva posición, ¿no? Con un vector h y tienen la misma función de distribución de probabilidad conjunta, ¿no? Entonces decimos que es invariante y es estacionario. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo podemos traducir esta definición? Otra vez que es teórica, que es abstracta, de manera práctica con los momentos de primer y segundo orden. Bueno, pues vamos a introducir una clasificación de las funciones aleatorias según su grado de estacionalidad, tomando en cuenta los momentos de primer y segundo orden. Y la primera definición son las funciones estacionarias de segundo orden. Y decimos que una función aleatoria es estacionaria de segundo orden si los momentos de primer y segundo orden no dependen de la posición. Dicho de otra manera, son invariantes bajo traslación. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, pero preferimos decir que no dependen de la posición, pero ahí está, es decir, está implícito la idea de invariante bajo traslación. Precisamente, tú trasladas y sigue siendo precisamente los mismos momentos, ¿no? Entonces tenemos el momento de primer orden, el valor esperado, ya no depende, ¿no? De la posición, es decir, es constante. La varianza ya no depende de la posición, es constante. ¿Sí? Y la covarianza y la semivarianza ya no va a depender de las dos posiciones, ¿no? Sino del vector separación entre esas dos posiciones. ¿Okay? No depende de la posición donde se encuentren los dos puntos, ¿no? Como ya habíamos visto, sino solamente, ¿no? Del vector separación entre eso. Cualquiera de dos puntos que tengan el mismo vector, y es importante la dirección también. Un vector se puede caracterizar por dos cosas, ¿no? Por su magnitud, su longitud, y por su ángulo, ¿no? Por su dirección, ¿verdad? Entonces, yo digo vector, no es solamente la distancia de separación, aunque después muchas veces hablemos más bien de la distancia, pero las dos cosas son importantes. Entonces es el vector, separación, y por eso le ponemos también la raíz de abajo porque es un vector, ¿no? Depende de las coordenadas. ¿Ok? Y entonces existen casos en que esas funciones aleatorias no satisfacen la primera hipótesis de estacionalidad de segundo orden. Es decir, funciones aleatorias que no son estacionarias de segundo orden, pero pueden cumplir lo que se llama la hipótesis intrínseca, que significa que si tomamos sistemáticamente las diferencias par a par, pues entonces esas diferencias sí cumplen la hipótesis de estacionalidad de segundo orden. Entonces, esa es la idea que hay detrás de la famosa hipótesis intrínseca, porque lo que quiere decir que directamente la función aleatoria no es estacionaria de segundo orden, sino intrínsecamente cumple sus diferencias la estacionalidad de segundo orden. Y de manera natural, entonces, tenemos que el valor esperado de la diferencia va a ser constante, no tiene que ser m no es correcto, eso hay que arreglarlo, no es m, sino que es constante, ¿sí? Y que la varianza de la diferencia, ¿sí? Entonces no es ni más ni menos que la definición del semivariograma o la función de semivarianza. Entonces, aquí de manera natural, con los momentos de primer y segundo orden directamente,
surge de manera natural la definición del variograma o la función de semivarianza. Y no tenemos de manera natural una definición de la función de covarianzas. ¿Ven? Esto es lo que le da sentido en la geoestadística, que se caracterice la dependencia espacial, porque ¿de qué estamos hablando? De dependencia espacial, es decir, la covarianza y la semivarianza lo que miden son dependencias, pero espacialmente entre posiciones, ¿no? Entonces, precisamente, en este caso, sí tenemos bien definida la semivarianza, la covarianza no. Y en el caso de la estacionariedad de segundo orden, también tenemos definidas ambas, ¿no? Aquí solamente la función de semivarianzas. Entonces vamos a ver que el caso más general es precisamente, considerando estos dos casos, es el caso de que cumplan al menos la hipótesis intrínseca. Si una función aleatoria cumple al menos la hipótesis intrínseca, tenemos definido la función de semivarianzas. Y eso es lo que hace que sea conveniente trabajar directamente con la función de semivarianza o variograma y no con la función de covarianza, que solamente tiene sentido en el caso de que exista la estacionariedad de segundo orden. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, ahorita voy a seguir, ese es el punto que voy a insistir más todavía para que quede más claro. Sin la clasificación, vamos a ubicarlo en un esquema, etc. Y entonces decimos que si no cumple al menos la hipótesis intrínseca, ven, entonces hasta ese momento, es decir, no cumple la hipótesis, la estacionariedad de segundo orden, pero cumple la hipótesis intrínseca, bueno, tiene cierto grado de estacionariedad, pero si no cumple la hipótesis intrínseca, decimos que no es estacionaria. Bueno, en realidad podemos seguir aplicando la misma técnica de la hipótesis intrínseca para diferencias de mayor orden. Y van a tener cierto grado de estacionalidad. Pero aquí en el curso eso no se va a hacer. Y de hecho, prácticamente, de manera práctica, es decir, en la práctica internacional de la geoestadística casi no se usa. Eso es para aspectos teóricos, sí puede ser importante, ¿no? Así que podemos tener funciones que tengan cierta estacionalidad o que cumplen la hipótesis intrínseca de cierto orden, ¿no? ¿Okay? Y en ese caso, a las funciones que caracterizan la dependencia espacial se les llama covarianzas generalizadas. Lo chistoso es que al variograma se le dice variograma, a las covarianzas, una estacionalidad de segundo orden se llama covarianzas, pero después se vuelve a retomar el término de covarianzas generalizadas. Estrictamente, semivariograma se puede ver como una covarianza generalizada también, ¿verdad? Pero bueno, entonces se le dice variograma en particular. Es un problema histórico más que otra cosa, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, este esquema lo usamos para generar la intuición, ¿no? De la clasificación que acabamos de ver, ¿no? Entonces, supongamos que la bola más externa, es decir, el círculo más externo, es el universo, es donde viven todas las funciones aleatorias. Todas. Todas están allá adentro. Todas viven allá adentro. Es decir, si tú eres función aleatoria, tú vives allá adentro, ¿no? Entonces, para cualquier función aleatoria, existe allá adentro. Es una forma de es el conjunto de todas las funciones aleatorias, ¿verdad? El círculo más externo, ¿no? Es decir, están contenidas ahí todas, ¿no? Okay. Y decimos entonces, en el círculo más interno, que es el naranja más intenso, ¿no? Ese circulito más interno, este que está acá, que es de un color naranja intenso, decimos que allí viven en ese circulito las funciones que son estrictamente estacionarias. O estacionarias, simplemente. ¿Sí? Pero decimos estrictamente para hacer diferencia con los demás grados de estacionalidad, ¿no? Entonces, esas son las que son invariantes bajo traslación, ¿no? Todo esto, ¿no? Que ya dijimos. Sin embargo, las estacionarias de segundo orden, bueno, viven en el círculo siguiente y por supuesto incluyen a las estrictamente estacionarias. ¿Sí? Es decir, el vecindario de las estrictamente estacionarias es más pequeño, son menos las que son estrictamente estacionarias, son mucho más las que son estacionarias de segundo orden.
¿Por qué? Sencillamente porque las que estrictamente estacionarias, todos sus momentos son invariantes bajo traslación. Todos. No solo en los momentos de primer y segundo orden. Las que son estacionarias de segundo orden, al menos sus momentos de primer y segundo orden son invariantes bajo traslación. ¿Sí? Y siguiendo esa misma lógica, entonces tenemos el otro circulito, que es un poco más clarito, ¿no? Que ahí viven, dentro de ese círculo, viven las que cumplen la hipótesis intrínseca, ¿no? ¿Sí? Acá adentro entonces viven las intrínsecas, ¿no? Por supuesto, las que cumplen la hipótesis intrínseca es un conjunto mucho mayor que las estacionarias de segundo orden y las estrictamente estacionarias, ¿sí? Entonces, pregunta, que cumpla una función que sea intrínseca, ¿implicará que es estrictamente estacionaria? No, muy bien, no, para nada, bien. Ok, y entonces vamos a hacerlo al revés. Si es estrictamente estacionaria, ¿implicará que cumple la hipótesis intrínseca? Bueno, correcto. Sí, gracias. Bien, entonces esa es la idea de este esquema. Ahora vamos a seguir, pero ahora esta frontera del círculo interior, pero más grande, funciona diferente, ¿no? Porque de ahí hacia afuera van a vivir, es decir, desde la frontera de la color naranja más claro hacia afuera, es decir, que está en color verde, es decir, el arito, ¿no? Que está en color verde, allí viven las que vamos a considerar en el curso, que son no estacionarias. ¿Okay? Entonces, esas son las que no cumplen, ¿no?, la hipótesis intrínseca. Si no cumplen al menos la hipótesis intrínseca, entonces decimos que son no estacionarias y están afuera, ¿no? Es decir, completamente están afuera entonces, ¿no?, de este esquema de estacionalidad. Bueno, ok. Entonces espero que eso quede claro, por lo menos por la respuesta parece que sí. Bueno, aquí hay una idea que es como intuitiva. Esta es una idea intuitiva sobre todo lo que quiero dar y que es práctica y que la vamos a usar en el curso. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, es una idea práctica, intuitiva y la vamos a usar en el curso. Entonces, veamos lo siguiente. Un indicador de no estacionalidad, tendencia, en el sentido de que tiene una tendencia, le decimos, bueno, eso no, primera vez que estoy hablando de tendencia, ¿no? Y le decimos a eso tendencia, ¿y por qué decimos tendencia? Decimos tendencia fundamentalmente asociado con la no estacionalidad del valor esperado. Ojo con eso. No de la varianza, ¿sí? Es decir, sobre todo cuando el valor esperado depende de la posición, decimos que hay tendencia. Entonces, esta palabra tendencia nos encanta, nos gusta para todo, ¿no? Es como un comodín. Yo veo que, aunque si el curso fuera de otra cosa, ustedes estarían usando para cualquier cosa, porque yo veo que se usa, cuando no tengo muy claro qué voy a decir, digo, hay una tendencia, ¿no? Muchas veces se dice eso, ¿no? Es decir, a veces cuando no queremos decir algo con precisión, empezamos a decir así frases, ¿no? Ok, pero en este curso esa palabra está reservada para esto. Ojo con esto, ¿eh? Si me dicen tendencia, yo voy a entender esto, no voy a entender otra cosa. Porque de pronto hay quien en el histograma ve una tendencia, ¿sí? En los histogramas no hay tendencias, ¿sí? Entonces la palabra tendencia, ojo, úsenla única y exclusivamente, yo sé que eso es como un castiguito, yo sé que es un castiguito, ¿sí? Porque nos gusta decir tendencia para cualquier cosa, ¿no? Y impreciso, ¿no? No se sabe qué se está diciendo, ¿no? Pero aquí sí hay que usar el lenguaje. Es muy importante también eso para la tarea, ojo para la tarea. Esto, claro, no pertenece a esta tarea, va a ser a la siguiente, a la otra. Pero la palabra tendencia está reservada para la no estacionalidad del valor esperado. Si el valor esperado no es estacionario, ¿sí?, si depende de la posición, entonces sí podemos decir que hay tendencia. De hecho, también se le dice, en inglés se usa trend y se usa drift. Y hay una ligera diferencia, aquí no vamos a hacer diferencia en eso, de drift
y trend, y decimos tendencia solamente. ¿Okay? En español no vamos a hacer ninguna diferencia, vamos a decir que es tendencia. ¿Okay? Hay una pequeña diferencia, pero no me voy a meter en ese detalle. ¿Okay? En español decimos tendencia y listo. Y significa no estacionalidad del valor esperado. ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces, regreso. Un indicador de la no estacionalidad, de la presencia de tendencia, es decir, de no estacionalidad del valor esperado, es cuando el variograma presenta un crecimiento similar o superior a h cuadrado. Es decir, y eso es un comportamiento de un crecimiento parabólico o mayor. Empiezan a decir también exponencial, otros tipos de funciones, ¿no? No sé. Es decir, que CH cuadrado es un comportamiento como una parábola, ¿sí? Eso es parábola, no es una exponencial, no es una elipse, no, es una parábola, ¿ok? Comportamiento parabólico. Pero no tienen por qué decir parábola, pero si empiezan a decir exponencial y todo eso, a mí eso no es correcto, ¿no? Lo que sí es importante es que crece el crecimiento del variograma. Fíjense que todavía no sabemos cómo es el variograma, ¿no? Sabemos que es una función. Sabemos que depende del vector este h de separación, ¿verdad? Eso hasta ahora hemos visto, ¿no? ¿Sí? Igual que la función de covarianza también. Depende nada más que del vector h, ¿no? Según el grado de estacionalidad. Hasta este momento hemos visto eso. No sabemos bien cómo es el variograma, ¿no? Qué tipo de función es, pero yo estoy asegurando antes de ver una definición más estricta de cómo se puede estimar, cómo se puede construir la función esta de semivarianza o variograma, pero estoy dando indicadores de cómo a través del variograma podemos identificar la presencia de tendencia. ¿Okay? El variograma nos va a ayudar también a determinar si hay cierto grado de no estacionalidad, ¿no? O no, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la siguiente hipótesis, ¿no? Entonces, si dice eso, si se afirma esto, si consideramos que una función aleatoria, zx, la podemos escribir, ¿no? Como una suma del valor medio, que depende de la posición, es decir, que es una función de la posición, más unos residuos que no tienen ya tendencia, ¿no? Es decir, que son estacionarios. Entonces, digamos que vamos a pensar que cualquier función aleatoria pudiéramos escribirla de esa manera, ¿no? Si es no estacionaria, pues va a tener una parte no estacionaria, es decir, que depende del valor medio, ¿verdad? Y que depende de la posición, y va a haber unos residuos no estacionarios. En particular, cuando hay no estacionalidad del valor medio, podemos hacer esto, ¿no? Podemos hacer esta construcción, ¿sí? Entonces vemos, si hacemos este supuesto, vemos que el variograma depende también de la posición. Si sustituimos en la definición del variograma, ¿qué vemos? Aplicamos, ¿no?, la función semivarianza y vamos a tener la función semivarianza. Esto les recomiendo que lo hagan, es decir, que se tomen la tarea de esto, aplicarlo, de hacerlo, de derivarlo. Aquí sencillamente estoy dando el hecho, estoy constatando el hecho de qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a tener una función de semivarianzas para los residuos que son estacionarios, no hay problema. Y esto que tenemos acá no es más ni menos que un medio, ¿no?, de la diferencia al cuadrado. Esa es la definición, ¿verdad?, de la función de valor esperado de esto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta diferencia, si sustituimos entonces, suponiendo algún tipo de función, ¿no?, del valor esperado, por ejemplo, ¿cuál sería el caso más sencillo de tendencia o deriva? Sería el caso lineal, ¿verdad? Porque el otro caso es constante, ¿no? Si pensándolo como una función polinomial, es decir, pensando a la función del valor esperado como una función polinomial, el primer caso sería constante. Bueno, si es constante ya sabemos que es estacionario, ¿no? No hay problema, ¿no? Ahora, si es no estacionaria, ¿cuál sería el caso más de menor orden? El lineal, ¿no? Bueno, entonces podemos escribir ese valor esperado, esa función valor esperado, como una constante más otro coeficiente por las coordenadas, ¿no? Entonces, esto no es más ni menos que una forma polinomial. Si lo hacemos desarrollado, por ejemplo, en dos dimensiones, tenemos entonces, por ejemplo, dos coeficientes
decir, vamos a poner M1 por X más M2 por Y, por ejemplo, ¿no? Pero esto está escrito en forma vectorial, entonces se puede desarrollar de esa manera, ¿no? Está en forma compacta y vectorial, ¿no? Bien. Entonces, si consideramos apenas el caso de tendencia o deriva lineal, ¿qué pasa? Que, por supuesto, aquí sigue siendo el primer variograma estacionario. No sabemos cómo son los variogramas estacionarios, ¿no? Eso todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la otra parte, esta que se debe a que el valor esperado, ¿no?, sea en una función lineal, automáticamente se refleja como una función cuadrática. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, por eso esta afirmación, lo que estoy mostrando, no demostrando, sino mostrando la afirmación que se hace de entrada, ¿no? De que un indicador de no estacionalidad en el valor esperado, que se le puede decir tendencia, es cuando el variograma presenta un crecimiento similar o superior a h cuadrado, porque ya este componente se va a comportar así. Este no sabemos cómo se comporta, pero este ya sí. Entonces ya yo les puedo garantizar que debido a este que va a dominar, este se va a ver, es decir, prácticamente no se va a ver la variabilidad de estos residuos, la varianza de estos residuos, sino la varianza precisamente de la componente no estacionaria va a tener una expresión cuadrática. ¿Sí? La semivarianza, así mejor, la semivarianza de la componente no estacionaria va a tener al menos, porque esto es para lo lineal. Si hubiéramos supuesto que esto fuera cuadrático, pues todavía es peor. Va a tener un crecimiento todavía más rápido que cuadrático. Por eso es que decimos que al menos similar o superior a h cuadrado. ¿Verdad? Y entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos tratando de hacer, a pesar de todo, una versión mejorada de las notas, y las vamos a ir compartiendo es decir, poco a poco. Sí, hoy no me dio tiempo sobre todo, por ejemplo, aquí yo preferiría que tuviera una representación un poco diferente esta figura, pero de todas maneras me sirve para la explicación. En el sentido, bueno, ahorita les platico, entonces van a darse cuenta qué es lo que le falta, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un caso donde el comportamiento es cuadrático, ¿no? Si uno pudiera hacer un ajuste de una función, ¿no? Y de hecho deberíamos mostrar algo así, la función que más se asemeja a esta y mostrar qué tipo de función es, aunque no es tan necesario hacerlo después en la práctica, por varias razones, porque hay varios criterios que pueden aplicar para saber si ese crecimiento es así o no. Pero esto es como un ejemplo de libro, ¿no?, clásico, ¿no? En este caso, ustedes pueden observar que la varianza es de 2382. 2300 algo anda por acá, ¿sí? Entonces hay 1, 2, 3, 4 puntos por encima y hay como unos 6 puntos por debajo. Y esto es la primera vez que ustedes están viendo algo que sea un variograma, ¿no? No saben todavía cómo es un variograma. Algunos puede ser que sepan, ¿no? Pero por ahora no supongo que sepan nadie sabe qué cosa es un variograma ni cómo se comporta, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que se está comportando de esta manera, que es como una función parabólica, h cuadrado o más, ¿no? Y lo que es importante es que la varianza total de esta muestra, de la cual estamos obteniendo una estimación de su variograma, se encuentra más o menos por acá. Es decir, que tiene un crecimiento no acotado más allá de la varianza, ¿no? Y se dice de la varianza esperada o total, ¿no? La varianza esperada o total, si se ponen a ver, está relacionada con la semivarianza. La semivarianza es una varianza, ¿eh? ¿Ok? Entonces, y de hecho van a ver que esa juega un papel muy importante, ¿no? Porque en principio se espera, en el caso estacionario, de que, bueno, o en ciertos casos, en que converja a ese valor o que esté acotada el crecimiento, ¿no?, de la función de semivarianzas, en ciertos casos, puede decir para casos acotados, que se acote al valor de la función de semivarianza. Sin embargo, aquí vemos que crece y no se acota. Y crece, pero no crece de una manera lineal o menor, no, es cuadrática.
todavía el caso lineal puede estar cumpliendo, es decir, que sea lineal la función de semivarianzas, no la tendencia. Fíjense, no confundir, la función de semivarianza, no la tendencia. ¿Okay? Entonces, pues aquí claramente estamos viendo que se está cumpliendo esto, ¿no? Que tenemos unos valores, unos puntitos que representan la estimación de la función de semivarianzas y que esta crece de forma cuadrática más allá del valor de la varianza esperado total, ¿no? Que sería más o menos por acá por el medio. ¿Okay? Entonces, esto va a ser un criterio muy importante. Entonces, esto lo hay que reafirmarlo en la clase de práctica. ¿Okay? Esto vamos a verlo y lo vamos a reafirmar. Y nosotros usualmente nuestros gráficos ya tienen, cuando hacemos variogramas, inmediatamente tienen marcado cuál es el valor esperado de la función varianza, es decir, perdón, de la varianza, ¿no? Y automáticamente aparecería aquí una rayita marcando y que lo diría para identificar la varianza. ¿Okay? Entonces eso facilita mucho a la hora de poder comparar y tomar decisiones, ¿no? ¿Okay? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, continúo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es como unos ejercicios mentales, ¿no? Para generar la intuición. Porque como les he dicho, este curso pues tiene partes teóricas, pero fundamentalmente, y lo que más me interesa, es que ustedes desarrollen la parte práctica, entender estos conceptos y aplicarlos de manera práctica. Entonces, como se habrán ya percatado, esta clasificación que tenemos de grado de estacionalidad no debe ser nada sencillo poder establecerlos. Es decir, si yo tengo unos datos, ¿cómo yo sabría a cuál grupo de estacionalidad pertenecen? Porque de eso va a depender lo que yo voy a hacer después. Es muy importante eso. Al menos saber si cumple la hipótesis intrínseca. Fíjense, insisto en eso, ¿no? Si es estacional de segundo orden, pero sobre todo si cumple al menos la hipótesis intrínseca. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de jugar en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a tener 4 ejemplos que tienen unos datos dados, es decir, se está afirmando, es decir, yo voy a leer y voy a decir, se afirma esto, y gráficamente, se está ilustrando gráficamente, pero se está afirmando también cierta información, y a partir de la información que tenemos, vamos a tratar de establecer cuál sería el grado de estacionalidad que esperamos que tengan estos datos, ¿no? Entonces, vamos al caso A. Entonces, en el caso A, y estamos viendo que son casos unidimensionales, ¿no? Están en una sola dimensión, ¿verdad? Entonces, hay una sola coordenada, ¿no? ¿Sí? Entonces, se ve la variación, unos puntitos, están unidos con unas rayitas, están unidos, pero son puntitos, las crucecitas son los valores, ¿no? ¿Ok? Y van en una sola dirección, así que es en una sola coordenada. No importa los valores reales que tenga eso, es nada más que esquemático, ¿verdad? En la primera gráfica, en la gráfica A, y son diferentes conjuntos de datos, importante eso, no son los mismos, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos el primer ejemplo, que es la gráfica A, se afirma, yo lo afirmo, que la media y la varianza son constantes. Bueno, si el valor medio y la varianza son constantes, ¿cuál sería su grado de estacionalidad? A ver, opinen. Dicen que de segundo orden, alguien puso un 1, no sé qué significa 1, de segundo orden, de segundo orden. Ajá, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, bueno, en principio puede ser, vamos a decir así, perdón, pues repasemos las funciones aleatorias de segundo orden, su valor esperado tiene que ser constante, ¿verdad? Sí, un momentito, primer orden, nunca se vio nada de primer orden. Estacionar el primer orden no se vio aquí en el curso, ¿no? ¿Alguien vio eso? Aquí no está esa definición, ¿no? Se vio nada más que estacionalidad de segundo orden y después, a continuación, hipótesis intrínseca, ¿no? Y después no estacionaria, ¿no? Acabo de practicar eso. Bueno, entonces,
Las que son estacionarias de segundo orden, vemos que el valor esperado tiene que ser constante y la varianza tiene que ser constante. Ok, pero nos está faltando algo, ¿no? Nos está faltando información, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta verificar? Primer orden, semivarianza. Ah, que la semivarianza, ¿no? Ok. Ajá. Lo que nos falta verificar es que si realmente el variograma no se comporta, como ya les mostré, ¿no? Que crezca de esa manera no acotada y cuadrático, falta todavía aún, aunque es muy probable, es decir, casi seguro de que está cumpliendo la estacionalidad de segundo orden y más probable aún de que cumpla la hipótesis intrínseca, ¿no? ¿Okay? Es decir, no estamos 100% seguros de que cumpla, por ejemplo, la estacionalidad de segundo orden, pero casi seguro la hipótesis intrínseca, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Ajá. Estoy para atrás y para adelante. Ok. Ajá. Entonces tenemos el segundo ejemplo. Vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en el segundo ejemplo, pero fíjense, entonces, en el mismo dibujito, la idea era esta, que el valor esperado es constante y la rayita que está pasándose por el medio es como el valor esperado, ¿sí? Y más o menos la dispersión alrededor del valor esperado se supone que es constante, por eso decimos que la media y la varianza son constantes, ¿ok? En el segundo ejemplo, en el B, media variable, ¿no? Pues sí, la media está cambiando, ¿ven? No es constante, ¿no? ¿Sí? Y varianza constante, pero la varianza sí es constante. Bueno, ¿en cuál clasificación ustedes la incluirían? ¿Cuál sería más probable? Alguien dijo una estacionaria, otro intrínseca. Podría ser hipótesis intrínseca. Ok, a ver, entonces pensemos. Fíjense, el valor esperado ya no es constante, pero es más, no es ni lineal, no se comporta ni lineal, se comporta como una curva ahí rara, ¿no? Ok, muy probablemente, es decir, no probablemente, sino seguro, va a tener este comportamiento. Porque el valor esperado es no estacionario. Y eso va a cumplir entonces la hipótesis intrínseca. Casi seguro no. Entonces, que sea estacionario en segundo orden, de plano ya no lo es, ¿no? Si estacionario en segundo orden no puede serlo, ¿no? Pero digo más, si el valor esperado es no estacionario, probablemente tenga este comportamiento. Y cuando tiene este comportamiento no está cumpliendo la hipótesis intrínseca tampoco. ¿Sí? ¿Ok? Por supuesto, hay que ver el variograma. El variograma nos va a ayudar, pero ya de entrada, si ya yo veo que tiene un comportamiento de valor esperado no estacionario, eso es muy fuerte. Esa es la no estacionalidad más fuerte, tiene que ver con el valor esperado. Usted puede tener no estacionalidad en la varianza y eso es menos importante que tener no estacionalidad en el valor. Es decir, los momentos de primer orden, ¿no?, influyen más, son más decisivos en la estacionalidad que los de segundo orden, ¿no? Bueno, casi ya respondí la C. Entonces, en el caso de la C, sería, a ver, voy a cambiar la pregunta, ¿sería la C más o menos estacionaria comparada con la B? Es decir, la C, el caso C, que decimos que la media es constante y la varianza no es constante, sería más o menos estacionaria. ¿Más estacionaria? Ok, más estacionaria, porque su valor esperado al menos estacionario y la varianza influye menos. Probablemente eso no sea tan importante para tener, es decir, para tener al menos que cumpla la hipótesis intrínseca. Bueno, ok. Y finalmente tenemos el caso D que combina las dos anteriores, ¿verdad? Media y varianza no constantes. ¿Cumplirá la estacionalidad de segundo orden? No.
¿Cumplirá la hipótesis intrínseca? Probablemente no, yo diría. Casi seguro que no. Es decir, no tan absoluto, porque como si no es la definición directamente, ¿no? Entonces, muy probablemente también sea no estacionaria para nuestra clasificación. ¿Ok? Pero se dan cuenta que no es tan sencillo esto y estamos viendo algo en una dimensión, ¿verdad? Y realmente los casos reales son 2 y 3 dimensiones. Bueno, lo más común es tener datos en 2 y 3 dimensiones, aunque también se usan transectos, etcétera. Sí tenemos a veces datos en una sola dimensión. En el curso vamos a trabajar en 2 dimensiones, eso ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio? Porque nos conviene hacer análisis de este tipo. De hecho, algo que también siempre comento en todos los cursos, las gráficas hay que poderlas interpretar y no cualquier gráfica te sirve para interpretar ciertos fenómenos. Sobre todo estos gráficos que son 2D, fíjense, los gráficos son 2D realmente, XY, ¿no? Estos son gráficos XY, donde una es una coordenada y la otra es el valor de la variable, ¿verdad? Nos permite entender mejor el fenómeno. Entonces, si estamos en 2 dimensiones, podemos hacer proyecciones o cortes de este tipo. Una puede ser por las X, otra puede ser por las Y, otra puede ser por un corte arbitrario, ¿no? Cualquier corte arbitrario, con cualquier ángulo, también se puede hacer y nos va a estar dando una idea del grado de estacionalidad. Claro, eso es exploratorio y eso es lo que una de las cosas que vamos a hacer junto con ¿qué? Con el análisis de los variogramas, precisamente, para ver cuál es el grado de estacionalidad. El punto en el fondo, ¿por qué hacemos todo esto? Usted se pregunta, bueno, ¿y para dónde va todo esto? Es que el problema es que vamos a trabajar fundamentalmente con la estimación del variograma y lo que nos interesa es que al menos cumpla nuestros datos, que al menos cumplen la hipótesis intrínseca para tener definido bien el variograma. Si no cumple la hipótesis intrínseca, pues decimos que es no estacionario y vamos a tener que aplicarle cierta transformación a los datos para poderlos volver más estacionarios y poderlos trabajar, porque las técnicas, mayormente las técnicas que se usan después, requieren al menos ese grado de estacionalidad, al menos que sea la hipótesis intrínseca. ¿Ok? Entonces, esa es la base de todo esto que estamos haciendo. Todavía no llegamos allí, pero cuando llegue allí yo voy a remarcar esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo fundamental, que debemos analizar los datos y poder saber, ¿no? Con el variograma, con estas proyecciones, ¿no? En X, en Y, ¿no? Y discutirlas, analizarlas y pensar en qué grado de estacionalidad pudiera estar nuestros datos y si no, tomar cierta decisión, ¿no? En función de eso, ¿verdad? Por eso es importante la clasificación del grado de estacionalidad. Perdón. Bueno, aquí nada más que para no perder, para mostrar un caso en 2 dimensiones, pues es muy difícil analizar algo de no estacionalidad, gráficamente me refiero, en 2 dimensiones. De hecho no mencioné, pero sí, existen también o han existido intentos de hacer pruebas de hipótesis, etcétera, acerca de la no estacionalidad, y hay algo de eso. De hecho, en mi primer programa que les comenté, yo hice unas gráficas un poco más sofisticadas de tendencia, que daban tendencia significativa o no. Ya aquí no lo estamos haciendo porque realmente prácticamente nadie lo hace. Entonces, más bien es esto que les digo, la intuición. Entonces, en realidad esto nada más que lo pongo para mostrar también en 2 dimensiones, que es muy difícil. Si nada más que miramos directamente algo en 2 dimensiones, pues realmente no sabemos si es estacionario o no estacionario, ¿no? Es decir, evaluarlo así a vista o algo es muy difícil. De hecho, se está poniendo en las 2 figuras en un lado, en el lado izquierdo, y se dice que es estacionaria, se afirma, y en el otro lado se dice que no es estacionaria, pero sobre todo se puede ver de que aquí sí hay como cierta superficie, que sí, ¿no? Que está cambiando, ¿no? Una superficie, y en la otra más bien se está viendo que hay unos valores así más o menos que tienen un valor medio constante, pero esto de estacionaria o no estacionaria en realidad pues es muy difícil de afirmar, ¿no? Solamente con la observación. Como les digo, ¿cómo va a ser la manera? Vamos a hacer corte, es decir, por X, por Y, vamos a hacer variogramas y en conjunto vamos a hacer ese análisis y vamos a tomar la mejor decisión en base a toda esa información. Bueno, hasta ahí termina este tema, ¿no?